Queridos amigos, bienvenidos al Lanzamiento Digital. Yo soy Mauricio Artieda, soy el host y estoy muy contento de estar con todos ustedes. En los episodios anteriores hemos hablado de cómo empezar una presencia digital o una estrategia digital desde un punto de vista un poco más técnico. Hemos hablado de las redes sociales, hemos hablado del correo electrónico y son todas estas cosas muy importantes y valiosas cuando uno diseña una estrategia digital que pretende tener éxito. Pero, una de las grandes razones por las cuales un proyecto no tiene éxito o al final se abandona no son problemas técnicos, son problemas muchas veces que están dentro de quienes creamos los proyectos digitales. Y cuando yo hago consultorías, trato de ir a ese punto. ¿Ok? Y les hago a mis consultados, a las personas que me contratan para que los ayude, les hago 3 preguntas importantísimas que se las voy a hacer en este episodio, por eso quédense conmigo. Entonces, ¿cuáles son esas 3 preguntas? Las 3 preguntas son el qué, son el cómo y son el por qué. Yo creo, sinceramente, que de estas 3 preguntas nace toda la fuerza y toda la energía para que ese proyecto funcione y perdure. Primero vamos al qué. El qué es aquella pregunta que normalmente toda persona que lanza un proyecto digital se hace, ¿ok? Que está relacionada con el contenido y con lo que de manera más inmediata la audiencia va a poder ver de nosotros. Es el qué, es el a qué te vas a dedicar, es qué le vas a decir a la gente. Evidentemente, para armar un qué, tú ya tienes que haber pensado ese a quién me voy a dirigir. Sin ese a quién es muy difícil armar un qué. Por lo tanto, el qué, el contenido, de alguna manera ya implica esa audiencia. Has pensado cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades y ahora armo ese contenido o armo ese qué voy a decir. ¿Ok? Este es un nivel muy importante. Si ya lo has hecho, tienes el 40% de tu proyecto armado y definido, ¿ok? Pero no basta, porque es un nivel de distinción muy epidérmico, es decir, muy superficial, porque probablemente cuando miras a la izquierda y cuando miras a la derecha ya hay otros muchos proyectos que están haciendo ese mismo qué. No tiene nada de malo competir con esos proyectos, pero probablemente son más grandes. Y si solamente te quedas en el qué, tú vas a sentir que yo hago lo mismo que los demás. Por lo tanto, vas a perder ese ímpetu y esa energía y esas ganas de seguir contribuyendo porque en el fondo estás viendo que hay más personas que hacen lo mismo que tú, ¿ok? Por eso el qué no basta. Les pongo un ejemplo. En el mundo del podcasting existen 1 millón de podcasts creados. ¿Saben cuántos sobreviven o cuántos están actualmente activos? Es decir, que publican una vez cada mes o cada 2 meses, 500,000 nada más. Es decir, hay una tasa de abandono del 50%, lo cual es altísimo y lo cual me lleva a pensar que muchos proyectos de podcast se han planteado el qué. Evidentemente han armado un cover o han hecho algunos capítulos y han tratado de lanzarse con este qué, con un contenido definido, concreto, claro, pero ¿qué les faltó? ¿Ok? Evidentemente yo no puedo saber qué le faltó a todos los podcasts, pero tiendo a pensar que les faltaron las siguientes preguntas que yo les voy a decir. Por eso, del qué vamos a pasar al cómo. El cómo es muy importante porque aquí tú vas a empezar a entender cuál es la riqueza que tú le estás aportando a ese qué, a ese contenido. Y esa riqueza tú la puedes modelar. Es decir, tú tienes influencia sobre ella hasta un cierto punto. Es decir, tu cómo, para seguir hablando en el mundo de los podcasts, podría ser, yo voy a hacer entrevistas largas y muy profundas, o yo voy a hacer entrevistas cortas que hagan preguntas picantes,
o yo voy a hacer entrevistas, o yo no voy a hacer entrevistas. Ese es tu cómo, son las características más de la forma, del estilo que tú le quieres imprimir a tu proyecto. Pero hay otros tantos aspectos sobre los cuales tú no tienes tanto control, como por ejemplo, un proyecto de podcast va a depender de tu personalidad, de tu punto de vista, de tu cultura, de tu lenguaje, del país en el que naciste. No sé, son muchas otras cosas. Tu historia personal, por ejemplo, va a definir cuál va a ser tu manera de aproximarte a la realidad. Y eso es algo que nadie puede copiar. Eso es algo que es completamente tuyo y de lo cual tú también te tienes que enamorar. Y tienes que enamorarte del hecho de que tú, por ser tú mismo, en el caso de los podcasts, o tu proyecto, por ser tu proyecto y por tener una serie de características en el mundo digital, va a conectar con un tipo de audiencia y nadie más puede hacerlo como tú. Y es importantísimo que tú vayas desarrollando ese cómo, ese estilo. El estilo no es algo que la gente ve, sino que de alguna manera el estilo lo percibe. ¿Ok? Es una mezcla entre el ver y el sentir que es algo hermoso porque hace que la gente, tu audiencia, conecte contigo. Entonces es muy importante que tú desarrolles tu estilo. Hay mucha gente que entra en el mundo digital y copia. Ve que alguien está haciendo algo bien y lo copia idéntico. Bueno, esa es la mejor manera de matar tu proyecto. Tú no tienes que copiar, tú tienes que modelarlo, modelar las cosas buenas que ves en otros, pero aplicando ese estilo que tú tienes, que tu proyecto tiene ya hemos hablado, por la cultura, por esa aproximación de las personas que lo están empezando y por tus conocimientos previos, por tantas otras cosas. Lo importante es que tú modeles tu proyecto a semejanza de las cosas buenas que ves en los demás, pero de ninguna manera imites y de ninguna manera copies, porque lo que estás haciendo es renunciar a esa forma especial, a ese estilo especial que tú tienes. Entonces, copiar no es el camino es modelar. Modelar implica tomar la estructura, tomar las ideas, pero que entren en diálogo con la forma, con el estilo propio que tú tienes, sea el que has elegido o sea el que tu propia historia te ha dado. Y ese cómo modelado va a ser una riqueza enorme de la cual te tienes que enamorar, porque tú sabes que nadie hace las cosas como tú, porque tú sabes que tú aportas un valor especial, porque tú sabes que hay gente que solamente conecta con los contenidos y con el estilo que tú le transmites, porque tú crees en ti mismo y tú crees que ese cómo es muy especial. Y les cuento un poco la historia de Starbucks. Starbucks, muchas personas piensan que cuando empezó no existían cafeterías, ¿ok? Y que fueron la primera cafetería y que tuvieron mucho éxito porque fueron la primera. Pues la historia no es así. Ellos empezaron cuando habían muchísimas cafeterías que les estaban haciendo la competencia y ellos pusieron una más. Es decir, a nivel del contenido, a nivel del que eran lo mismo que los demás. Pero fue ese cómo, fue esa manera de hacerlo lo que los de alguna manera rompió el ruido y los destacó por encima de los demás. Ese cómo que venía pues de esas ganas de los fundadores de crear espacios, ambientes de comunión, de trabajo, de repente ese cómo que hablaba de cómo tomaban el café en la familia y que Starbucks lo quema un poquito más de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero fue el cómo aquello que hizo que Starbucks tuviera la relevancia y destacara por encima de los demás. Y por otro lado es que Starbucks tenía esa confianza y ese haberse enamorado de alguna manera de ese estilo que tienen.
¿ok? Ese estilo que se percibe. El contenido, acuérdense, es lo que se ve, el estilo es lo que se percibe. Pero ahí no queda la cosa. La última pregunta yo creo que es la más importante y la más determinante, que es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto digital? ¿Por qué estoy empezando este emprendimiento? Y los porqués pueden ser muchísimos y pueden tener muchas características. De repente lo que te importa es la fama y la exposición que te va a dar tener un proyecto exitoso. De repente lo que te importa es ayudar a tu audiencia. De repente lo que te importa es generar ingresos para apoyar a tu familia o para sostener a tu familia. Los porqués pueden ser muchísimos y este no es el momento para juzgar el porqué de cada quien, porque hay porqués que no necesariamente son altruistas como cambiar el mundo, sino, caramba, sostener a mi familia, del cual puedes generar muchísima energía para sacar adelante el proyecto. Entonces, no es que hayan porqués mejores que otros, ¿ok? Normalmente un porqué superficial como me interesa el dinero está asociado a porqués mucho más profundos. Entonces yo creo que si es que tú crees que tu porqué es un poco superficial, de repente puedes profundizar más en él, pensar más en él. ¿Por qué quiero la fama? De repente quiero fama porque quiero ser valorado, en el fondo quiero ser querido, en el fondo. Entonces, cuando tú vas profundizando en tu porqué, vas a ir generando o vas a ir encontrando ese manantial de energía que te va a permitir perseverar en los momentos difíciles y no abandonar tu podcast y ser uno de los podcasts abandonados con esta tasa de abandono del 50%. Entonces, el por qué es muy importante porque en el fondo de ahí vas a obtener toda la energía para perseverar. Acuérdense, hemos hablado del qué, que es el contenido, que es aquello que más inmediatamente se ve. Hemos hablado del cómo, que está conectado con el estilo, que de alguna manera el estilo se percibe. Y después hemos hablado de el por qué, que de alguna manera es el espíritu del proyecto y se respira. No es fácil verlo, no es fácil percibirlo, pero todo tu proyecto va a respirar ese espíritu que es el por qué lo estás haciendo. Las personas que trabajen contigo se van a dar cuenta. Al final tu audiencia también se va a dar cuenta. Tu manera de comunicar va a estar conectada muy profundamente con ese por qué. Y tú mismo, evidentemente, vas a encontrar la energía en ese por qué. Por eso es importante que tú tengas ese por qué bien identificado. ¿Ok? Si tú consideras que es un porqué que no es tan profundo, de repente puedes hacerte algunas otras preguntas para ir más a fondo, porque acuérdate que en el fondo ahí vas a encontrar ese manantial de energía, ese motor para todos los días levantarte a sacar adelante ese proyecto, ese emprendimiento digital. Entonces, estas son las 3 preguntas que te tienes que hacer, que he tratado de explicarlas de la mejor manera: el qué, el cómo y el por qué. Yo creo que yo he conocido muchísimos proyectos que se quedan en el qué, pero no entienden realmente el cómo, o les cuesta mucho entender el cómo, esa riqueza particular que ellos tienen o esa mirada distinta que aporta valor de una manera diferencial. Pero también he encontrado proyectos que tienen muy claro el qué, muy claro el cómo, pero realmente en el por qué tú te das cuenta que es donde no entienden por qué lo hacen. Y eso genera que proyectos geniales con un qué precioso y con un cómo increíble, al final no hayan encontrado la motivación en el por qué lo hacían. Entonces son proyectos que se caen. No basta tener un qué increíble, no basta tener un cómo muy atractivo. Si es que tú no tienes un por qué, a la larga ese perseverar requiere energía. Y sin un por qué potente, profundo,
pues esa energía en algún momento se va a agotar porque somos seres humanos, porque tenemos una psicología que se cansa, porque no somos robots. Y si es que no encontramos en ese porqué de alguna manera una razón profunda, fuerte, energética, los proyectos se cansan y los proyectos finalmente se abandonan, como les he contado en el ejemplo de los podcasts. Entonces, yo sé que ahora de repente, sí, estás pensando, yo ya sé el qué, yo ya sé el cómo y yo ya sé el por qué, y simplemente no le vas a dedicar ni siquiera 3 minutos a la reflexión. Pero quiero decirles, es importante sentarse un día y a escribir el qué, a escribir el cómo y a escribir el por qué. Escribir nos ayuda a profundizar y es un ejercicio que yo se los recomiendo. Denle un espacio. Yo sé que todos queremos lanzar ya, apretar play, empezar a mirar cuántas visualizaciones hemos tenido en YouTube o cuántas conversiones hemos tenido. Yo sé que da ganas de empezar por ahí, pero es más importante empezar escribiendo, incluso dedicándole un tiempo a ese qué, a ese cómo y a ese por qué, especialmente al por qué, de donde va a salir toda la energía. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy día. Espero que se suscriban, que dejen un review, que pongan me gusta, que hagan lo que quieran para hacerme saber si es que este contenido les ha aportado valor. Les mando un fuerte abrazo y que pasen una linda semana. Nos vemos.